y bienvenidas, sobre todo muchas gracias a las personas que han podido conectarse en este momento y que han visto que esta conversación pues, es interesante. Desde Verde en Málaga, que primero aclaro un poquito qué es este proyecto, es un proyecto municipalista en el que nos integramos también la Asamblea Local de ECO en Málaga, y lo que pasa es que es un formato muy abierto, en el que hay personas que pueden participar en él sin tener por qué ser afiliadas ni simpatizantes. Bueno, pues es un proyecto que surge por la necesidad y la ausencia de una voz verde en Málaga, y ahora, bueno, pues en esta etapa de confinamiento y de nuevas tecnologías, pues hemos decidido no parar nuestra actividad, que estábamos teniendo una actividad bastante alta, estábamos iniciando un montón de procesos y ya hemos sacado también varios artículos en prensa, y hemos considerado que teníamos que seguir la actividad, aunque fuese por otros medios, ¿no? Un poco de resiliencia y nos adaptamos a la nueva situación. Sobre todo porque más que nunca consideramos que va a ser necesaria que haya una voz verde fuerte, no solamente en lo político, sino también en lo social, porque sabemos que esta crisis del coronavirus después va a venir una crisis económica, una crisis social, y que va a dar varias respuestas, y lo que buscamos es que sea una respuesta contundentemente clara y verde, que significa que no sea una huida hacia adelante, pues que si salimos de esta crisis que no sea a través de seguir con la industria del carbón, que parece que es lo que está ahora mismo haciendo China, sino que es un momento de inflexión y podemos pasar a que sea una oportunidad para la gran emergencia a la que nos enfrentamos, que por desgracia no es solamente la del coronavirus, sino también la emergencia climática, que de esa va a ser bastante más difícil salir. Si esta ya nos está costando, pues está claro que el otro reto implica muchísima más cooperación internacional. Bueno, pues nada, estas conversaciones surgen porque queremos ver también cómo va a ser el día después, ¿no? Yo creo que va a haber una antes y un después de esta crisis, y lo que queremos es que ese después pues esté relacionado con la convivencia entre los seres humanos y el medio ambiente. Con esta conversación también lo que buscamos es que haya un enlace directo y intentar hacer una formación en la que veamos esa pieza que muchas veces no se ve, que encaja el ecologismo con la salud y que está relacionado íntimamente. Para eso pues hemos contado con diferentes perfiles que nos acompañan en estas conversaciones, que tiene un formato primero, estas personas especialistas van a hablar durante unos minutos y después vamos a dejar tiempo a la participación de toda la asistencia. Voy a ir presentando a la primera persona que va a intervenir, que si no me equivoco, pues debe ser Ángel Rodríguez. ¿Está bien, Ángel? ¿Quieres tú empezar o cómo lo hacemos? A mí me da exactamente lo mismo. Marina era la que hablaba primero. ¿Marina? Perdón, vale. Pues voy un segundito porque me he perdido la pantallita. Un segundo. Vale, aquí está. Voy a presentaros. Bueno, pues la primera que va a hablar es la compañera Marina Garrido, es graduada en Ciencias Ambientales, está becada por el programa Erasmus+, fue becada por el programa Erasmus Plus en la Universidad Nova de Lisboa, con estudios, si no me equivoco, en el portugués, esto es Ingeniería Ambiental. Está cursando actualmente las prácticas en vicerrectorado, Smart Campus de la UMA, y es voluntaria en programas medioambientales y también es compañera pues, de Verde en Málaga. ¿Puedes empezar? Vale. Bueno, pues nada, en plan, soy Marina, como acaba de decir Mar, y voy a hablar durante los próximos minutos sobre los focos de contaminación en las ciudades y los impactos producidos por los agentes contaminantes, dentro de los cuales incluimos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, etcétera, etcétera. La contaminación es uno de los aspectos de las problemáticas ambientales españolas que se deriva de nuestro actual modelo de desarrollo.
Cuando hablamos de contaminación se hace referencia a la presencia en el ambiente de cualquier agente o combinación de agentes en formas y concentraciones que puedan resultar nocivos para la salud, el bienestar de la población o perjudiciales para la vida animal o vegetal. Si no entendéis algo me lo podéis decir por el chat, ¿vale? Que estoy un poco nerviosilla. Toda la contaminación está causada por el hombre, esto es una cosa que tenemos que tener bastante clara. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las fuentes de contaminación más importantes y perjudiciales van a tener origen antrópico. En función de su procedencia, podemos distinguir dos tipos de fuentes. Las fuentes biogénicas, donde podemos enmarcar a los volcanes, por ejemplo, o a la vegetación, y las fuentes antropogénicas. Dentro de la fuente antropogénica se distinguen las fuentes fijas, como pueden ser los industriales, las domésticas y tratamiento de residuos, y o fuentes móviles, donde están los aviones, los barcos, los automóviles, etcétera, etcétera. Bastante fácil. Dentro de la fuente fija, la más importante es la industria. Es el sector responsable de la contaminación en ciertos enclaves territoriales como los polígonos industriales. Sin embargo, su carácter localizado ha hecho posible el diseño y la aplicación de medidas de corrección y control. Las principales fuentes se corresponden a las centrales térmicas, la industria petroquímica y química y la siderurgia, etcétera, etcétera. O sea, industria alimentaria, papelera, cemento. Y dentro de las fuentes móviles, el tráfico es la más importante. Que España durante las últimas décadas el transporte se ha desarrollado enormemente. Actualmente supone cerca del 40% de la energía consumida. Este consumo deriva en una serie de emisiones contaminantes, algunas de las cuales, como los óxidos de nitrógeno, de los que vamos a hablar ahora un poco más adelante, el transporte supone más del 40% de la totalidad de emisiones. En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte genera aproximadamente una cuarta parte del total de emisiones en España. Según la Ley 34/2007, la calidad del aire y protección de la atmósfera se consideran contaminantes atmosféricos los siguientes: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, ozono troposférico, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar de estos 6 primeros y vamos a empezar por el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, o también llamado SO2, es un gas incoloro que resulta irritante a concentraciones elevadas. Se trata de un contaminante primario que cuando se encuentra en la atmósfera tiende a transformarse en anhídrico sulfúrico. Se origina en los procesos de combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón y derivados del petróleo. Los principales focos emisores son las centrales térmicas, las refinerías de petróleo, la industria del cobre y la del ácido sulfúrico. Dióxido de nitrógeno, NO2. Es un gas de color pardo rojizo y no inflamable. Y también es tóxico. La principal fuente de dióxido de nitrógeno es la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural. Por ello son característicos de áreas urbanas e industriales. Esta parte es un poco más aburrida, pero bueno, queda poco. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico incoloro, considerado uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre. Sus principales fuentes productoras responsables del 80% de las emisiones son los vehículos que utilizan como combustible gasolina o diésel. Y el ozono troposférico, el O3, es un gas constituyente natural del aire que respiramos. Es decir, el ser humano naturalmente respira ozono, pero se puede convertir en un peligro para la salud a concentraciones muy elevadas. Se considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, no se emite directamente a la atmósfera. El tráfico y algunas industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos de nitrógeno, que son precursores del ozono, claro, aunque no hay que olvidar la proporción que ya existe de manera natural. Y ya por último vamos a hablar de del material particulado, también llamado PM10 o PM2,5. El material particulado
el material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras ciudades en forma de sólida o líquida se puede dividir según su tamaño en dos grupos principales. A las de diámetro inferior a 10 micrómetros se las denominan PM10 y a la fracción respirable más pequeña PM2,5. Bastante fácil. Cada tipo de partícula está compuesto de material diferente. En el caso de las PM2,5, que son las más preocupantes, su origen está en fuentes de carácter antropogénico, como pueden ser las emisiones de vehículos diésel o emisiones de industria. Y las PM10 son menos preocupantes porque también pueden entrar ahí las partículas de origen natural, como pueden ser cuando no entra una intrusión de viento africano, por ejemplo. También es contaminante, pero no es de origen antropogénico. Y bueno, ya para terminar, quiero hacer una reflexión sobre los impactos de la contaminación, que además de problemas en la salud, como vamos a hablar más adelante, también se agrava el efecto invernadero. Las lluvias ácidas y la aparición de smog. El smog es un tipo de contaminación de niebla. También ocurren inversiones térmicas, incluso se pueden ver afectados materiales de construcción, como puede ser la piedra, el hierro, etcétera, etcétera. Además, no tenemos que olvidar que los animales y seres vivos, como plantas, árboles también, se ven afectados sobre la polución que emitimos nosotros los seres humanos. Y ya terminó mi presentación. Y ya está, ahora pues hablará otro compañero. Pues muchas gracias por la presentación, Marina. Y ahora pasamos. Entonces, el orden, Ángel, es el que está puesto en la publicación, ¿no? Vale, un segundo. Genial, Marina. Muchas gracias. Bueno. Te ha tocado el rollo más técnico, pero había que saberlo. Pero es que es necesario, es que ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro. Un segundito que no me carga el móvil donde tengo las presentaciones. Vaya, como si no os conociera, pero no quiero que se me pierda nada. Aquí está. Bueno, pues... ¿dónde está el canal? Cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna duda, ya podéis escribiendo en el chat, ¿no? Sí, si quieren pedir palabra podemos ir haciéndola así. Bueno, pues el siguiente es el compañero Ángel Rodríguez, es funcionario de Medio Ambiente de la Junta, donde coordina programas de educación y formación ambiental, es coportavoz de ECUO y Verde en Málaga. Fue coordinador del Foro de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Málaga ahora y un destacado activista en el movimiento por el clima local. Así que os dejo con nuestro compi Ángel y yo me ya está. Bueno, pues bueno, después de lo que ha dicho Marina, mi parte consiste en concretar en la ciudad de Málaga qué datos hemos podido averiguar en estos días previos. ¿Vale? Aquí hago un paréntesis para avisarles que en los informativos de Canal Sur, para los que estáis en Málaga, los informativos de Canal Sur esta noche incluyen una noticia en la que nos han entrevistado a unas cuantas personas y a mí uno de ellos. Y luego, bueno, tendremos de todas maneras el podcast y justamente sobre este tema. Lo digo porque ahí va a haber un pequeño resumen de un par de minutos interesante que se va a emitir para toda Andalucía, según parece. Vale, bueno, eso, lo que decía, los datos que hemos encontrado requieren un poco de atención previa. Voy a empezar a compartir pantallas, si no os importa. No me vaya a poder ver ahora durante un tiempo, yo sé que eso es un fastidio, pero bueno, no hay más remedio, ¿vale? Compartir, ya está, ¿no? Eso. Vale, entonces, supongo que me seguiréis oyendo. Bueno, si no, que me diga bien algo. Vale, veis ahora la página, ¿no? De la consejería. ¿Qué veis ahora? La página de la Junta. De la Junta, eso, perfecto. Vale, no era por comprobar. Bueno, esta es la página oficial de la Junta de Andalucía donde incluyen todos los informes de la calidad del aire, todo lo que hay que saber sobre la calidad del aire en Andalucía. Y uno de los datos que incluyen son los informes diarios que yo les recomendaría a cualquiera que quiera estar un poco informado. No es ya investigar ni tener un informe técnico, ni hay que tener unos conocimientos, no. Aquí aparecen datos e informes sobre la calidad del aire y pulsando en informes diarios, que lo veis en segundo lugar, te sale en tiempo no real, pero sí de cada 24 horas, o sea, a las 8 de la mañana de cada día aparecen los datos
del día anterior. Se elige la provincia, que es lo que yo hice, eliges la fecha de la que quieres saber los datos concretos. Por ejemplo, esto sería de ayer, le das a cuantitativo, le das a enviar y te aparece un listado inmediato de todos los puntos de control de las estaciones de medición que tiene la ciudad, que tiene la Junta de Andalucía en la provincia. En este caso aquí podemos ver Málaga, el Atabal, aparecen todos los indicadores de las distintas partículas contaminantes que ha nombrado antes Marina, ¿no? Estos Carranques, etcétera. Bueno, esto es bastante árido y tal. Yo ahora resumo lo que hemos conseguido concluir estudiando un poco los datos de antes del confinamiento, de después del confinamiento y también de después de las medidas más estrictas en las que solo los trabajadores esenciales solo las personas que realizan trabajos esenciales podían salir de casa, ¿vale? Que fue el 23, si no recuerdo mal. Bueno, esta sería la fuente de la información. Me gusta siempre decir cuál es la fuente de la información a la que hemos acudido, porque es importante para que no haya dudas sobre de dónde hemos sacado lo que vamos a decir, ¿no? Bueno, ahora voy a acudir al informe de Ecologistas en Acción. Es un informe que se publicó muy recientemente, ¿vale? Está demasiado grande, un momento. Vale. Este es un informe de 24 ciudades de la comunidad andaluza. No, perdón, de España. Esto es a nivel estatal, ¿vale? Y aquí he registrado, está en la página, aquí está el informe, efectos de la crisis del COVID-19 en la calidad del aire urbano en España. Resultados de marzo de 2020 en 24 ciudades. Entonces, han comparado... Perdón, se sigue oyendo, ¿no? Sí, perfectamente. Ah, vale, es que he oído algo raro por ahí. Bueno, pues aquí hay una comparación sobre el NO2 concretamente, que es el gas irritante respiratorio más... Bueno, no es el más peligroso, pero es un indicador bastante interesante porque proviene casi en exclusiva de los vehículos de combustión, de los motores de combustión. Entonces, tenemos en Málaga la medición que se hace, la única interesante, porque es la única en toda la ciudad. Aquí vaya a ver el mapa de la ciudad. Y se puede ver claramente dónde están las estaciones de control que tiene la Junta de Andalucía en Málaga, completamente insuficientes para una ciudad de casi 600.000 habitantes. Podéis ver las que hay en color verde, son estas dos, el Atabal y Carranque, registran la contaminación de fondo, que es aquella que se registra a una distancia lejana a las vías de circulación de tráfico motorizado, y en el punto rojo está el único control, la única cabina que registra la contaminación de tráfico y por lo tanto está a, creo que son 5 o 6 metros de distancia de una avenida como es la avenida Juan 23, muy importante, ¿vale? Resulta que, lo que pasa es que paradójicamente la única que registra todos los contaminantes son las dos que están en contaminación de fondo y la de Juan 23 solamente registra las partículas PM10 y el dióxido de nitrógeno. Por eso nos vamos a centrar en eso sin pasar por alto la dejación de funciones tremenda de la Junta de Andalucía de no tener en Málaga una buena red de control de la calidad del aire, ¿vale? Estos son los valores diarios que ha registrado Ecologistas en Acción, una comparativa entre el año 2014 y el año 2020. Aquí a la derecha podemos ver los distintos colores que tiene cada una de los temporales, bueno, de los tiempos, ¿no? de los años. Y podemos ver claramente que por encima de 40, a la izquierda en la tabla estáis viendo los microgramos por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud y la normativa estatal establece que una media de 40 microgramos por día requiere una serie de medidas claras que tiene que tomar la administración local y la autonómica para avisar a la población de que se está produciendo ese pico de contaminación en un día, ¿vale? Como veis aquí, el color azul con los circulitos te indica los microgramos de cada uno de los días del mes de marzo de 2020, justo hasta que se produce, aquí lo estáis viendo, no sé si se ve el ratón moverse, sí, ¿no? No, pero no estamos viendo los colores. Yo creo que no estamos viendo la misma página que tú, ¿eh? ¿No estáis viendo una gráfica con de estos de dientes de sierra? No, vale. Yo por lo menos no. Ah, ya, porque tengo que irme aquí y compartir la otra. La tabla de la Junta de Andalucía. Claro, ya sé lo que ha pasado. Espera un segundito. Tengo que volver a compartir. Nueva función de compartir, claro. Aquí está. Lo arreglo enseguida, ¿vale? ¿Ahora? Ahora sí. Así sí. Perfecto. Pues os decía, claro, yo enseñando el mapa y vosotros no veíais el mapa. ¿No? Este mapa no se ha visto antes, ¿no? No lo hemos visto. Vale, claro, pues decídmelo. Estaba diciéndolo Tere, pero yo decía, no sé. Yo creo que lo que nos está poniendo a lo mejor le denomina de mapa. Pero mientras veo las pantallas que comparto no veo el chat. Entonces ahí Claro. quiero que me aviséis por audio, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahí están los dos puntos verdes que yo decía antes. ¿El ratón sí se ve moverse?
¿Veis el puntero en el mar ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues aquí señalo los 2 puntos verdes que he dicho antes y el punto rojo de la avenida Juan 23, ¿vale? La única vía de circulación importante. No obstante, hay que decir que la avenida Juan 23, ni mucho menos, es la vía de circulación con más tráfico de la ciudad, que es la avenida de Andalucía. O sea que, si estos datos están en Juan 23, ¿qué no habrá en la avenida de Andalucía? ¿Vale? Como decía antes, venga, esa es la tabla. En el 40, que estoy señalando aquí ahora a la izquierda de la pantalla, en el 40 estaría la frontera a partir de la cual la OMS y la normativa de calidad del aire dicen que las autoridades tienen que avisar a la población y hacer una serie de recomendaciones: quédate en tu casa, si eres población de riesgo no practica ejercicio, etcétera, ¿vale? Podemos ver que los círculos azules, si los podéis ver bien, los voy a poner un poco más grandes, así mejor. Los círculos azules nos indican aquí estas cifras 32, 43 y demás, son el año 2020, el mes de marzo. Abajo tenemos los días del mes de marzo, del 1 al 31, y se ve cómo cae todo en el día 13, 14, que es cuando se produce el confinamiento, ¿vale? Si os fijáis aquí, justo en el 15 de marzo, se ve que ya pasamos hasta 16 microgramos por metro cúbico, cuando lo normal estaba siendo, hasta el día 12, incluso 64 y 65, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Que digo que está casi, bueno, está 50% por encima de la media, del máximo que estaría permitido para no causar daño en la salud según la OMS, ¿vale? Se pueden ver los demás años y como casi todos los años, cada color, cada línea de color corresponde a un año, casi todos los años tienen una mayoría de días por encima, una mayoría o la mitad de los días del mes de marzo de cada año están por encima del 40, ¿vale? Se ve claro, ¿no? Fijaos qué picos, una cosa llamativísima. Sin embargo, aquí vemos cómo se registran, ahora ya nos vamos a ir a los de 2020, cómo pasamos los días del mes de marzo entre 22, 15, 13, 11 e incluso 7 y 9, que son los 2 domingos que llevamos del mes de marzo registrado aquí, 22 y 29, y que son los que nos están diciendo dónde realmente podría estar la contaminación si se produjera casi un confinamiento casi total, ¿vale? Se puede ver que entonces el confinamiento actual está produciendo una reducción de este gas del 75% en esta estación de medición, ¿vale? 75% respecto a entre los 64 y los 13-15 de media, más o menos hay un 75%, ¿vale? Eso depende de los estudios que se hagan. Entonces, claro, la primera cuestión que tenemos que tener en claro es que los días de confinamiento, a partir de que se produce la exclusión de los servicios no esenciales de la obligación de ir a trabajar, que es el día 24, estáis viendo que no solo no se produce una disminución, sino que prácticamente hay un pequeño aumento, cosa que es muy llamativa, ¿vale? Porque del 14 al 22 tenemos la primera etapa del estado de alarma, del 24 en adelante la segunda etapa, y no tiene yo no le encuentro explicación al hecho de que haya más contaminación de este gas, más coches en esa avenida que justo la semana anterior, ¿no? Pero esa es la realidad y eso es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, esta es una de las conclusiones a las que se podía llegar, ¿vale? Un segundito, comparto otra cosa y ahora hablamos de las fechas anteriores, de los años anteriores. Porque esto, bueno, yo creo que nos podemos centrar en... Vamos a hacer una cosa, como estoy viendo que me estoy extendiendo demasiado. Los datos anteriores los vamos a dejar, si acaso, ¿vale? Voy a sacar un informe que tengo por aquí muy interesante de la época de Málaga ahora. Vale, ahora se ve otra imagen distinta, ¿no? Ayuntamiento de Málaga, ¿no? ¿Lo veis? Sí, ha cambiado la pantalla. Correcto. Estos son datos de la campaña Aire Limpio que se desarrolló en el Foro de Sostenibilidad de Málaga ahora en la época 2017 y tal, cuando había grupo municipal en el ayuntamiento, y acudimos a una serie de datos que el Ayuntamiento de Málaga había registrado en el proyecto Urban Clouds, pues una empresa que tenía un proyecto Curmos, que se hicieron una serie de investigaciones para sacar un mapa de la ciudad que definiera, según esta cuadrícula que estáis viendo aquí, este cuadrante, el índice urbano de la calidad del aire, el IUCA IUCA que coincide casualmente con cierto partido político, pero bueno. Entonces, podemos ver cuáles son las recomendaciones que el propio Ayuntamiento de Málaga estableció en una normativa interna en las zonas que en la ciudad se encontrara que hay un índice de contaminación, según los parámetros que acaba de explicar Marina también, si están digamos, con una calificación moderada, que en realidad es deficiente, como podéis leer ahí. En las zonas de calidad deficiente del aire, según el propio ayuntamiento, las administraciones tendrían que avisar a la población por los medios de comunicación habituales de que limitara la actividad del aire libre, de que limitara el tiempo para ejercitarse al aire libre en general
y que los grupos sensibles, los que son personas más vulnerables a estas enfermedades, a estos problemas de salud, permanecieran en interiores. Mira por dónde estaba diciendo que había que ya realizar un confinamiento de las personas que tuvieran problemas de salud como los respiratorios o los cardiovasculares, ¿vale? Las zonas de calidad mala o muy mala, que son las de color rojo, es un sistema de semáforos, si se daba ese índice que estaba diciendo en esas zonas, las personas que viven en esas zonas debían de hacer todas estas cosas que aparecen a la derecha, ¿vale? No sé si lo podéis leer para no leerlo yo, lo pongo más grande. ¿Se ve, no? Mantener cerradas las puertas y ventanas incluido, ¿vale? Limitar el uso de vehículos automotores, permanecer atento a la información, en fin. Y acudir al médico al menor síntoma de enfermedad respiratoria o cardiovascular. Daban, por supuesto, que se iba a producir un incremento en esas enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Bueno, pues ahora vemos el mapa. ¿Veis ahora un mapa de Málaga? No, Ángel, no vemos el mapa. Vale, un segundito. Es que, claro, cada vez que cambie tengo que compartir otra vez. Vale, ahora. ¿Se ve, no? Correcto. Sí, ahora sí. Es que no os veo a vosotros, entonces... Vale, aquí podéis ver, estos son los resultados oficiales de la campaña del proyecto Curmos. Aquí veis el logo, este es del ayuntamiento, el Quality Urban Clouds, que es la empresa que realizó el trabajo para el ayuntamiento. Y este es el mapa de conclusiones que sacaron. Veis la fecha un poco entre el 1 de enero, este año está mal, es 2019 y 2018, ¿vale? 18, enero del 18, o sea, octubre del 18 a enero del 19. Y en esa época realizaron una serie de mediciones con puntos móviles que iban en bicicletas, que lo llevaban los carteros, una serie de aparatos que se distribuyeron por la ciudad y a diferencia de los mapas de la Junta de Andalucía, que solo te dan los datos en esos 3 puntos que hemos visto antes, ahora te daban unas zonas, que aquí las podemos ver, todas las zonas que están coloreadas son aquellas en las que se registraron datos de contaminación, ¿vale? Los de color amarillo, es lo que hemos dicho antes, ahora amplío. Los de color amarillo son las zonas deficientes, las de color verde las que están bien y las de color rojo son las que son de calidad mala o muy mala. Esos son los sitios donde en esa época, en toda esa temporada, son 6 meses, desde octubre a enero de 2019, el ayuntamiento, según su propio programa, tenía que haber avisado a la población que vivía en todas estas zonas que estamos viendo aquí, de que, bien si era zona amarilla, se quedaran en su casa, si eran personas con posibles efectos en la salud, o si era zona roja, que se restringiera todo tipo de actividad al aire libre e incluso se cerraran puertas y ventanas para que no entrara el aire de la calle, ¿vale? Estamos hablando siempre en puntos de contaminación a nivel de calle, no de fondo, ¿vale? Justo las personas que viven hasta un 3er piso, las que pasan por la acera caminando, las que viven en plazas, en fin. Bueno, pues aquí podemos ver el reflejo de cómo estaba la ciudad de Málaga en esos tiempos. No creo que hubiera cambiado mucho, pero sí que creo que tenemos claro la tremenda situación que estábamos viviendo y cómo eso podía provocar una serie de efectos en la salud, que yo creo que son los que ahora nos va a contar también Salustiano, porque me parece muy grave. Yo aquí lo dejo también, quería nada más que comentar enseñaros estos mapas y estos datos y tener en cuenta esa situación que se ha vivido, la reducción que se ha producido ahora, que no es todavía la que podría llegar a producirse, podría ser mucho mejor si realmente la gente dejara de utilizar el vehículo privado todavía más en esta ciudad, ¿no? Y ya está, yo hasta aquí era lo que quería comentaros. Si hay alguna cuestión, pues ya me la planteáis, alguna duda o lo que sea, ¿vale? Gracias. Bueno, pues la persona siguiente que va a intervenir es Salustiano Luque, o Salus, como le estamos comentando por aquí, médico funcionario de la Administración Sanitaria de la Junta, donde ha sido jefe del Servicio de Salud Pública y directivo en hospitales y centros sanitarios públicos, docente de la Universidad de Huelva en el Máster de Investigación en Ciencias de la Salud y coportavoz de Equo Verdes en Córdoba. Pues muchas gracias, Salud, agradecemos especialmente que estés aquí porque ahora mismo es difícil que un médico pueda tener algún tipo de disposición, así que agradecemos doblemente tu presencia. Bueno, el agradecimiento es mío, desde luego, por poder compartir este rato con vosotros. Cuando me lo planteó Ángel, pues encantado, ¿no? Porque lo hacemos de tiempo y porque me parece además una iniciativa muy acertada y un formato que en este momento, pues yo creo que da posibilidades de mantener coloquios y debates interesantes que pueden enriquecernos y que pueden ser de interés también para mucha parte de la ciudadanía, ¿no?
Bien, yo no me voy a enrollar mucho porque creo que lo interesante quizás es compartir opiniones y hacer preguntas también de las personas que puedan estar interesadas. Pero como ya se ha dicho, como ha planteado antes Marina y ha explicado Ángel, evidentemente la contaminación atmosférica repercute en la calidad del aire que respiramos y del entorno que rodea nuestro organismo y por tanto tiene indudables efectos sobre la salud humana y también sobre otros seres vivos, pero en cuanto a la salud humana ya hay evidencia científica desde hace varias décadas de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica sobre distintos aspectos de la salud humana. Digamos que el efecto como más inmediato, más claro y el que se ha investigado más, el efecto sobre el aparato respiratorio derivado de los productos que contaminando el aire pues se inhalan y pasan a nuestras vías respiratorias y a nuestros pulmones y que producen efectos tanto de irritación y de destrucción de la mucosa respiratoria, al igual que sucede con otro tipo de contaminantes, como es el caso del tabaco, por ejemplo, que tan estudiado está y tan anunciado también, digamos, y tan conocido sus efectos nocivos. Y de alguna manera, pues, favorecen la destrucción de los alveolos respiratorios y la inducción de enfermedades como las bronquitis crónicas, como la enfermedad obstructiva crónica de los pulmones o como asma y reacciones de tipo alérgico en las vías respiratorias. Hay ya innumerables estudios en ese sentido y es evidente que cuanto más contaminado está el ambiente, en poblaciones, digamos, con alto nivel de contaminación por los vehículos motorizados, por la actividad industrial, pues la incidencia de enfermedades respiratorias es mucho mayor, ¿no? Siempre está en relación con varios factores. Uno de ellos es el tiempo de exposición, la duración. Es decir, no es lo mismo que puntualmente haya niveles muy altos de contaminación atmosférica, que sea con carácter continuado y de una manera crónica esa exposición de las personas a los niveles altos de contaminación. Por otra parte, no todas las personas tienen la misma sensibilidad, ¿eh? Hay personas especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación atmosférica. Fundamentalmente se ha visto clarísimo en los niños y las personas de menor edad, incluso en los fetos y en las personas mayores. Los niños porque tienen, digamos, en construcción el desarrollo de su aparato respiratorio y todavía pues está conformándose la diferenciación de los distintos alveolos pulmonares y por tanto digamos que las membranas son mucho más permeables y más sensibles a cualquier contaminación, a cualquier agente externo que pueda tener carácter nocivo. Y las personas mayores porque el deterioro ya producido por la edad le hace más vulnerables a distintas enfermedades crónicas y entre ellas también a los problemas respiratorios, a lo que se añade otros agentes de exposición que pueden haber sido laborales, como puede ser el tabaco, como yo he dicho anteriormente, etcétera, ¿no? Claro, casi todos los problemas de salud no tienen una única causa, pero estamos hablando de factores del entorno, en este caso la contaminación ambiental, que influyen decisivamente en que seamos más sensibles a los problemas de salud y nos afecten de una manera especial, ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo todavía no tenemos una experiencia histórica suficiente con esta emergencia sanitaria que estamos padeciendo por el coronavirus del COVID-19. Pero sí hay estudios que se hicieron con recordaréis la neumonía típica del año 2003, que estaba producida por otra especie de coronavirus también, y que sobre todo en Asia, especialmente en China, provocó una epidemia muy importante que luego se diseminó en otros países del mundo, no con tanto impacto como la que ahora mismo padecemos. Y se evidenció, hay estudios epidemiológicos que evidencian que las personas que vivían en ciudades y en núcleos de población más contaminados por el tráfico rodado o la actividad industrial tenían hasta un 84% más de probabilidad
de padecer esa infección por coronavirus, porque su aparato respiratorio era mucho más sensible, era más vulnerable al ataque de un agente infeccioso como sería este caso, ¿no? Bien, están por un lado todas las enfermedades respiratorias cuya incidencia aumenta con la contaminación atmosférica, pero también la contaminación ambiental por sustancias que ha explicado Marina antes, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, etcétera, provoca otras afectaciones y se ha evidenciado también en estudios científicos en el aparato cardiocirculatorio y un mayor porcentaje de enfermedades isquémicas, digamos del riesgo cerebral o cardiovascular. Hay problemas neurológicos y hay pues, problemas de la piel, por ejemplo, dermatitis, etcétera, ¿no? Que se ocasionan o se favorecen por esos contaminantes, esa agresión externa que suponen esas sustancias ajenas al entorno, a la composición natural del aire que deberíamos de respirar. Luego hay otro elemento interesante, cada vez más estudiado, que son algún tipo de sustancias que no se monitorizan, que no se incluyen en esa red de vigilancia de la que ha hablado Ángel y en ese tipo de sustancias que ha comentado Marina, porque son muy difíciles de determinar, de analizar y se pueden hacer, hay análisis, pero suelen ser muy costosos y no se realizan con carácter sistemático. Son lo que se llaman los compuestos orgánicos persistentes, son micropartículas generadas por procesos de combustión en muchos casos, por actividades industriales, etcétera, que habréis oído hablar de las dioxinas, los furanos, etcétera. Ese tipo de sustancias tienen varias particularidades que las hacen especialmente peligrosas. Primero, que son nocivas a niveles muy bajos, a niveles ínfimos, prácticamente casi indetectables, porque tienen fundamentalmente un efecto acumulativo. Son sustancias que se traspasan las membranas celulares y que se van acumulando por ejemplo, en el tejido graso, en el tejido cerebral, en las meninges, etc. Y por tanto sus efectos son a medio y largo plazo. Por eso, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, es bastante difícil estudiar su efecto porque no suele ser tan próximo, a pesar de que no es tampoco inmediato, como los otros tipos de moléculas que hemos estado hablando, ¿no? Y luego tienen la particularidad de que se disuelven y que permanecen en la atmósfera o en las sustancias, los alimentos, por ejemplo, están contaminados con mucha frecuencia, las leches, los productos cárnicos, los productos vegetales, etcétera, y persisten durante mucho tiempo, por eso es el nombre. Ese tipo de compuestos orgánicos cada vez se ha estudiado más su relación con la salud, sus efectos sobre la salud, y tienen una propiedad que se conoce desde el punto de vista médico como disruptores endocrinos porque afectan el funcionamiento del sistema metabólico y pueden condicionar el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, del tiroides, de las glándulas suprarrenales y de otras glándulas del sistema endocrino y metabólico. Y se ha comprobado, por ejemplo, una cierta correlación con el desarrollo de diabetes y de problemas del metabolismo. Es curioso, yo creo que, hombre, que habría que investigar más. No quiero ser especialmente alarmista, pero en el contexto en el que estamos hablando aquí, por ejemplo, hay una investigación que se ha publicado recientemente de unos estudiosos italianos, basándose ya en estudios que se habían hecho ahora recientemente en China y en Corea del Sur, que correlaciona y casi que superpone mucho la incidencia de coronavirus, de la infección por coronavirus, con las poblaciones que tienen industria o fábricas de cemento donde se incineran residuos, donde se produce energía en base a la incineración de residuos. Es un tema que desde el ámbito ecologista estamos luchando intensamente. Ahí en Málaga tenéis la famosa cementera de la Araña, que en Córdoba también tenemos una de la multinacional Cosmos. Y venimos denunciando insistentemente los efectos nocivos de esa incineración, de esa producción de energía
que le sale muy barata a la cementera a base de sustituir combustibles convencionales por residuos, ¿no? Pues se ha hecho una superposición, está publicado por ahí por internet, del mapa de donde están las plantas de incineración de residuos en Italia con los núcleos donde ha habido más incidencia de la infección por coronavirus, y es bastante superponible. Y al parecer, eso no lo he podido ver, pero ese estudio se ha inspirado en otros que ya habían hecho en China y en Corea del Sur, con lo cual, bueno, es llamativo y a la vez preocupante, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco enrollarme mucho más, ¿no? Yo sí quisiera quizás llamar la atención porque me preocuparía que el mensaje que se transmita, es decir, pues que bien estamos con la situación que tenemos, ¿no? Estamos más saludables, el ambiente está mucho más limpio, así que vengan para acá situaciones de emergencia sanitaria, ¿no? Porque sería un mensaje pues, terrible para la población de cara a la opinión pública, ¿no? No es eso lo que queremos es lo que luchamos por la ecología, por un mundo más sostenible, no es que queremos que la gente esté confinada y que la actividad industrial se detenga y los coches dejen de circular para poder respirar un aire limpio y gozar de mejor salud, ¿no? Sino que esto demuestra que es posible reducir la contaminación ambiental y que tenemos que luchar por un modelo de movilidad, un modelo de industria, un modelo de actividad económica que no destruya el medio ambiente y que sea compatible con la salud, ¿no? Pero quizá un poco es una reflexión, ¿no? Hacer un llamamiento a que no prodiguemos ese tipo de mensajes de que bien estamos y que bonito está el medio ambiente ahora, porque yo creo que en general, por lo que he percibido, a la mayoría de la gente le irrita mucho que nos situemos en ese discurso, ¿no? Y ya está, si queréis alguna pregunta ya lo vamos comentando. Pues muchísimas gracias, Salu. Nos ha iluminado y creo que a ver si después nos puedes pasar el enlace de la noticia que decías, ¿vale? De la superposición entre industrias y la incidencia del coronavirus. Bueno, pues, por supuesto, voy a sumarme un segundo a lo que ha comentado Salu. Por supuesto que no es que veamos una oportunidad en que haya personas fallecidas, sino en que nos replanteemos cómo queremos volver, ¿no? La última persona que va a intervenir es Ángel Terrón. Él es técnico en comercio exterior y transporte, asesor de movilidad urbana y energías renovables, presidente de AMPEN, la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal y Ecológica de Málaga, y es activista de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica. Os dejo con él. Ángel, me va a perdonar que voy a pedirte un poquillo de rapidez, porque si hay alguna persona que quisiera intervenir, como vamos a cortar para los aplausos, pues... Vale, sí, no hay problema. Estoy segura de que seguiremos ampliando. Nada, además, como yo suelo dar la misma chapa siempre, pues tampoco tiene mucha importancia. Os voy a compartir la pantalla. Yo básicamente lo que voy a hacer es... a ver, un segundito. Estaba intentando ver si puedo compartir entera la pantalla. Sí, esta va a ser seguramente. Vale, ¿qué es lo que veis? No. Sí, no. Empezamos a ver mal, pero empezamos a ver un trocito. Pantalla. Se ve un trocito nada más de pantalla. Ahora. La presentación. Vale. Bueno, pues les voy a hacer un repaso del tema de transporte con respecto a lo que estábamos hablando, del tema de las emisiones y tal. Aquí hay un gráfico que puede ser útil, que es una variación, no sé si lo veis más o menos, es una variación de la contaminación emitida, el CO2 emitido desde 1990, digamos cómo ha ido evolucionando cada sector de nuestra actividad en cuanto a emisiones de CO2. Entonces veis que desde un 100% ha ido bajando la parte que es de la industria con respecto a las otras. Se ha mantenido más o menos en el mismo
nivel ha ido bajando un poco el sector residencial, el sector de la generación de energía, que luego os comento un poquito, pero el que ha ido subiendo con respecto a los demás ha sido el del transporte. Aquí está un poco el reparto, ¿no? Aquí veis que la mayor parte del... Esto es a nivel global, no es en un país en concreto. La mayor parte son los coches privados de las emisiones de CO2, parte son las furgonetas, los vehículos ligeros industriales y una parte grande también, el transporte por carretera de camiones. Una parte pequeñita las motos, ya digo, esto seguramente en Málaga sería bastante mayor. Y después está la aviación civil, muy poquito los trenes, porque la mayor parte son electrificados y por eso apenas emiten nada, por lo menos en el sitio. Y luego la navegación. Vale, esto es así muy rápido para que veáis la importancia que tiene el tema del transporte en las emisiones. En cuanto a la ciudad, pues voy a haceros un repasito de los amigos que tenemos para movernos. Este lo conocemos todos, que bien sea manual o bien sea eléctrica, pues es una de las, si no es el vehículo más eficiente que tenemos disponible. Tenemos también, que este es nuestro amigo de nuestra asociación, que es la mayor parte de los usuarios, es el que tiene, que es un patinete eléctrico, que es muy parecido en eficiencia a la bicicleta eléctrica. Luego tenemos este compañero también, esto es un monociclo eléctrico, que la ventaja que tiene es que, como este otro, por ejemplo, es súper portable. Lo podemos llevar en el autobús, lo bajamos del coche y nos lleva de manera muy rápida y muy económica de un sitio a otro. Como si estuviéramos caminando, que es lo ideal, pero como 4 o 5 veces más rápido. Y luego diferentes vehículos, pues este es para llevar a nuestras criaturas. Este, por ejemplo, es un vehículo de recreo, pero que en países nórdicos se usa bastante porque es bastante cómodo, lo puede usar gente mayor y sin ningún problema y sin problemas de espalda y tal. Y luego hay versiones pues de viaje y más, digamos, más preparadas, que pueden, sin asistencia eléctrica, coger incluso los 40 kilómetros por hora, que nos podría llevar bastante tiempo. Esta es un scooter eléctrico, esta es una moto eléctrica, y aquí empezamos a hablar pues de nuestro amigo el motor eléctrico, que nos ayuda a desplazarnos a nosotros en nuestro vehículo, pues ahorrándonos un montón de energía metida en nuestro vehículo. Aquí lo que tenemos que hablar, a mí me gusta comentar la relación que hay entre lo que pesa nuestro vehículo y lo que pesamos nosotros. Podemos estar en un ratio de que pese la quinta parte de nuestro peso el propio vehículo, hasta que pese 100 veces más que un patinete, pues un coche normal de combustión. Y bueno, pues también dentro de las ciudades, pues una de las ayudas que podemos tener es que los vehículos, sean cuales sean y sean el tamaño que tengan, en lugar de emitir CO2 en el sitio, por lo menos no lo emitan en el sitio. Están los coches eléctricos que ahora van a empezar a sacar modelos que se cargan con energía solar, poco a poco, bueno, todavía está por desarrollarse bastante, cargándose también por inducción en los semáforos, por ejemplo, o en la propia carretera, y los vehículos autónomos, pues que será una cosa que empecemos a ver en un futuro cercano. Este es una buena ayuda también, los vehículos pequeños industriales eléctricos y las furgonetas un poco más grandes. Hay una variedad bastante buena, y a lo que tenemos que llevar, sobre todo en la circulación en las ciudades, es el transporte
público electrificado. Aquí yo quiero hacer un hincapié un poco en el transporte público que tenemos en Málaga. Los autobuses son casi todos diésel y, bueno, prácticamente todos son diésel, porque los híbridos que hay son solamente un 30% híbridos. O sea, ahorran un 30% de combustible, pero todo lo demás es humo y partículas y óxido nitroso y lo que nos ha comentado antes la compañera, todos esos gases que aparte de las emisiones de CO2, pues están los gases tóxicos. Después, nada más mencionar, por carretera va a empezar a electrificarse el transporte rodado. Lo ideal sería realizarlo por tren con catenaria. También empezarán los vehículos y las herramientas eléctricas en el campo, movidos por energía solar, y en el futuro prototipos como este se fabricarán también como vehículos privados que pueden llevarnos distancias largas para viajar. Lo mismo en los desarrollos que hay para la navegación, para la navegación aérea también, y aparte de la navegación eléctrica aérea, se van a ver híbridos que van a ser mucho más eficientes energéticamente y mucho menos contaminantes. Y luego, para terminar, os quería comentar una opción que tenemos, si no hay más remedio que tener un coche, y no se puede comprar un coche eléctrico o híbrido. Para los desplazamientos imprescindibles existen sistemas de adaptaciones como este que tengo yo realizado. Este no es mi coche, pero yo tengo uno igual, que es una adaptación a gas que elimina las partículas de las PM2,5, PM10, elimina las partículas en suspensión emitidas y reduce muchísimo el óxido nitroso que emite. Aparte de ser muy económico, dependiendo obviamente del uso que le des. A mí lo que me gusta decir es que lo ideal es compartir cualquier tipo de vehículo que tenga más de una plaza, compartirlo siempre que se utilice. Y también se me olvidaba, aquí he recogido un par de imágenes que quería comentaros como una alternativa también a los autobuses eléctricos. Este tranvía sin raíles, que está ya en varias ciudades funcionando, que es simplemente, por aquí veis que no tiene raíles, está simplemente marcada el camino, pero se puede manejar manualmente. Y aquí en el cuadro de ventajas que han ido sacando, esta es una comparativa entre los diferentes tipos de autobuses y tranvías. Esta línea sería para los autobuses con la plataforma exclusiva, en el que, bueno, son más o menos aceptables en cuanto a costes, velocidad y tiempo de implementación, pero son menos cómodos en el funcionamiento y en el tiempo de potencial de desarrollo. No sé lo que es, no lo he mirado. Esta línea corresponde al tranvía eléctrico normal, y se ve que la implementación en tiempo y en costes es mucho mayor, y este corresponde al tranvía que hemos visto, que son los tranvías sin raíles, que supera a todos los demás y sobre todo en el confort y en el coste y en el tiempo de implementación. Entonces, bueno, es simplemente os lo quería ofrecer la imagen para que supiéramos que hay alternativas. Luego también mencionar que frente al coste de implementación del transporte público electrificado, está el coste de mantenimiento, que es muchísimo menor. O sea, a medio plazo
lo podemos tranquilamente amortizar y, bueno, no hay nada que decir. Yo tengo la ventana, la tengo estos días, obviamente no, pero los autobuses cuando pasan al lado de casa, yo sé cuál es el híbrido y cuál es el de gasoil, porque meten un ruido tremendo y obviamente ese ruido pues lo tendríamos fuera. Bueno, reivindicar un poco el tema de los vehículos de movilidad personal y de las bicicletas como manera muy eficiente y rápida y muy ágil de transportarnos en ciudad, aparte del caminar y del transporte público, y la lucha que tenemos un poco estos días, bueno, estos últimos meses, de que se nos permita circular en igualdad de condiciones con el resto de los vehículos, porque se nos quiere prohibir precisamente en esas vías en las que estaba diciendo Ángel que estaban más contaminadas porque pasaban la mayor cantidad de vehículos. Por ahí se nos quiere prohibir y se nos quiere marginar en el uso, y estamos luchando un poco contra eso. Yo creo que, no sé si me he pasado, pero es prácticamente eso lo que quería comentaros. Pues muchas gracias, Ángel. También mientras estábamos aquí hablando me ha salido una notificación, y es que ayer justo el Ministerio de Sanidad animaba a la población a que usase la bici en sus desplazamientos permitidos, ¿no? Que ha sido un avance importante, poquito a poco. No tenemos casi nada de tiempo, y con adelanto siempre de los aplausos de 2-3 minutos de la gente con la ansiedad, está más complicado, pero ¿alguien tiene algo que decir? ¿Que use la aplicación de levantar la mano? Vale. Mai, ¿te tengo silenciado o te tienes silenciada tú, no? Ah, no, soy yo. Vale. Yo he pedido por el chat. Vale, pues primero Mai y después Sí. Ángel Rodríguez. Bueno, me voy a adelantar. Ángel ha comentado por el chat y me parece una buena idea parar 5 minutos para que todos aplaudamos, que además hoy es el Día de la Sanidad y hoy tenemos que hacerlo más fuerte que nunca por la lucha por la sanidad pública, y luego continuar, si os parece bien, otros 5 minutos ya. Es lo que iba a decir Ángel, bien. Entonces, ¿vale? Si os parece bien, hacemos eso. Venga, pues volvemos, vaya, son 57. Perdón. Según la solución no le venga bien también, porque el hombre lleva ya un montón de rato. Claro. Aquí. Ah, bueno, bien, también, claro, correcto. O si seguimos los demás, no sé. Salud, ¿cómo lo ves? Hombre, yo agradecería si me disculpáis, ¿sí? Porque tengo que terminar todavía el trabajo. Sí, lo que podemos hacer, Salud, es que si alguna pregunta surge en cuanto a tu intervención, pues te las mandamos y cuando venga, yo me comprometo a contestar, sí, mandaros si queréis eso, algún enlace, como habéis pedido, alguna cosa. Ya he puesto el del estudio italiano sí, y yo me comprometo a contestar, ¿vale? Y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo. A ti. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Salud. Gracias. Lo que es súper interesante, Ángel, que yo no lo sabía, lo de la... Bueno, sí sé que hay taxistas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Lo de la adaptación del vehículo. Claro. Sí, eso ya me lo tendrás que contar. La conversión de los vehículos es una de las cosas... Hombre, es una cosa desde el punto de vista energético es ideal, porque si la industria no mandara tanto como manda, se permitirían hacer conversiones de vehículos, pasar vehículos de gasoil a eléctricos, de gasolina a gas, y reutilizar un poco un montón de material, que la alternativa que se suele dar es cómprate otro, ¿no? Y mete 30.000 euros en un vehículo nuevo, que es mucho más... una de las cosas que no comentaba antes es, es que aumentar la eficiencia de un vehículo es simplemente es llenarlo. Es que llenarlo y utilizarlo exclusivamente cuando hace falta. De esa manera no nos hacía falta ni mucha más tecnología ni mucha más inversión. Llenarlo de gente. Ya, claro. No, es que no sé si era llenarlo de gasolina. A tope, ¿no? Lleno, por favor. Claro, obviamente. Sí, claro, compartir, sí. O de cebollas de la huerta. Bueno, ¿me toca? Yo quería hacer una intervención breve de 2 minutos. Vale, es verdad. Que sí, no está, ¿no? Lo que pasa es que falta Mar, ¿no? Sí, está aplaudiendo todavía.
Estará con el dúo dinámico. Pero Liada. empieza tú, si Está quieres. grabando. Pero si queréis continuamos, vamos, lo que queráis. ¿Han pasado 5 minutos? Bueno, es que han pasado Sí. 6. Sí. Pues espérate otro minuto. Venga. Está grabando, ¿eh? Cuéntanos tu vida mientras. Ah, que estás grabando, entonces no. Uy, mi vida no, que no acabamos. No, que además está grabando. Bueno, pero así se entretienen los que nos van a ver después. No, lo que sí que me ha encantado la intervención de todos vosotros, como siempre, vamos, tanto de Marina como de Ángel Rodríguez, Ángel Terrón, Salus. Como siempre aprendí, aunque os escuche 1000 veces, más cosas aprendo cada vez, o sea, es increíble. Y no hemos hecho más que empezar, Mai. Ya. Lo que sí es verdad es que tenemos que difundir bastante cuando tengamos la grabación para que esto llegue a más gente, porque creo que hemos difundido demasiado tarde. Pero bueno. Igual podías empezar, Maya. Lo que queráis. Ya está. No, yo simplemente, bueno, mi aportación era con respecto a lo que hablamos, ¿no? Del modelo de la actividad económica y de todo esto. En España no había concepto ninguno de teletrabajo. O sea, yo creo que las empresas, eso de que esté el trabajador en casa es una cosa que no concibe. Y bueno, yo trabajo en una multinacional, Italia, España, Francia, Portugal, Inglaterra, está parada y estamos toda la plantilla al 100% trabajando en casa con la misma efectividad que si nos desplazáramos a nuestro centro de trabajo. No con la misma efectividad, yo os diría que hasta más, porque ahora mismo, claro, como estamos todos un poco perdidos, hay por parte de las directivas un control súper excesivo, ¿no? Que yo no tengo en la oficina y aquí sí que lo tengo. Entonces, la verdad que sí que me parece una buena oportunidad para aprender que se puede teletrabajar, que eso supone muchísimos menos coches en la carretera. Y incluso la educación, aunque los padres nos estamos volviendo locos con los niños, está claro que en grado de infantil, de primaria o secundaria, lo que es una educación obligatoria es más complicado. Pero en grados superiores, en módulos superiores, en estudios universitarios, vamos, ha habido días donde se han estado haciendo, bueno, y esto además Tere seguramente lo pueda decir muchísimo más que yo, ¿no? O Marina, se puede dar perfectamente clases, conferencias a través de Internet. Entonces, la verdad que en este sentido se podría avanzar bastante, porque supone mover muchísimos menos coches. Era mi aportación, ¿no? Porque me he dado cuenta de que trabajo en casa lo mismo o más que en la oficina. Es mucho más efectivo, mucho más económico para todo el mundo y mucho mejor para las emisiones de CO2. Ya está. La siguiente palabra la tiene Ángel. Espérate, Ángel, Es que no lo había dado yo. Bueno, lo que pasa es que uno de mis puntos era para salud, que es en el sentido de que la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de sanidad, no hace estudios epidemiológicos ninguno sobre este tema en Andalucía. Y es una cosa muy llamativa para que él contara un poco desde dentro, porque él trabaja en la Consejería de Salud, pero bueno, ya le preguntaremos. Lo que yo quería decir era una cosa muy importante. Nos estamos centrando en la movilidad como el principal foco de las emisiones de las partículas que, bueno, por ejemplo, las que yo he comentado sobre todo, ¿no? Las PM10 o las partículas en general, porque hay de 2, 5 y incluso de 1, ¿no? Y también en el dióxido de nitrógeno. Pero, por ejemplo, el dióxido de azufre es un indicador que en Málaga, en las mismas páginas donde he mirado los demás datos, he ido comprobando cómo en Natabal y en Campanillas, que están las dos estaciones que miden el SO2 relacionado con la central térmica de Campanillas, ¿vale? Que es la única que produce a lo bestia dióxido de azufre en la ciudad, y resulta que después del confinamiento, a ver si me adivináis cuánto se ha reducido la contaminación por SO2 en esas dos estaciones, Campanilla y Atabal. ¿Alguien lo adivina? 0. No se ha reducido en absoluto. Sin embargo, en la estación de Juan 23 y la estación de Carranque, que están más lejos y más cercanas a vías de tráfico,
La reducción ha sido de 6 a 1, ¿vale? Ha pasado de 5 veces menos, ¿vale? O 6 veces menos. Es para que se vea un poco la vinculación que tiene la producción industrial y la producción energética con la calidad del aire en las ciudades. Hablaba también Salud de la cementera de la Araña, pero resulta que en Málaga, eso es por supuesto el principal foco de los disruptores, dioxinas y demás, ¿no? Y también de CO2, por cierto. Pero resulta que en el polígono Guadalhorce y en las zonas más cercanas al PTA y hacia Cártama hay un montón de industria ladrillera y hay un montón de industria ganadera, ¿vale? Prolongo, etcétera, ¿no? Y las cerámicas, los ladrillos, todo lo que se fabrica. Todo eso son fuentes también directas de otra serie de contaminantes y también de CO2, las ladrilleras, es lo mismo que la cementera, pero en pequeño, ¿vale? O sea, estamos rodeados por todas partes y para que se viera cómo en la zona de la Tabal, curiosamente, porque encima está bastante lejos de Campanilla, si veis el mapa de Málaga, y ahora resulta que como está más en alto, el viento tira para allá, no, es la única explicación que yo lo encuentro, y tenemos que, si la OMS dice que tiene que haber un 20 microgramos por metro cúbico para tomar medidas, o sea, para que sea un problema de salud, en esa zona estamos en 15 microgramos diarios de media, ¿vale? Durante todo el año. Es una cosa, digo hoy y digo antes del confinamiento, porque no ha variado nada, como os digo, ¿no? Al estar lejos de zonas de tráfico de vehículos, pues no se ha notado el descenso de vehículos y, sin embargo, sí se ha notado que sigue llegando la nube que les llega desde la central. No llega a los 20 microgramos de riesgo para la salud, pero, coño, 15 al día, que es lo que también le quería preguntar a Salud, por otra parte. La combinación de partículas de distinto tipo en baja cantidad, pero mezclando distintos tipos de ellas, eso tiene un efecto en la salud seguro. Pero si no se ha estudiado una por una, imagínate tú si se ha estudiado el efecto ensalada, que se le podría llamar a eso. Que en el tema alimentario sí está estudiado, ¿no? El tema de lo que ingerimos con los alimentos, los residuos de químicos y tóxicos, y sí está estudiado la combinación entre ellos, ¿no? Pero en la calidad del aire no. Y eso era lo que yo quería apuntar también para llevarnos el debate también a que no nos quedemos tranquilos. Decía él, no debemos dar el mensaje de que menos mal que estamos confinados y menos mal que está habiendo muertos. No solo eso, sino que además en el tema del SO2 no ha habido prácticamente reducción, depende en qué zonas de la ciudad. Con lo cual sigue habiendo una incidencia, el SO2 tiene una incidencia también directa en enfermedades respiratorias. Luego el descenso que se está produciendo y que gracias a eso hay menos muertes de coronavirus, claramente, resulta que podría ser aún mayor si hubiéramos parado, pero claro, si tuviéramos las casas conectadas a energías renovables, ¿vale? Entonces, de este tema de la energía creo que también habría que hablar bastante. Ya está. Muchas gracias, Ángel, por la intervención. Que es curioso, ¿no? Que hasta hay personas que nos beneficiamos de una mejor calidad del aire, pero por desgracia, por determinados tipos de industrias, pues hay personas que no se van a beneficiar ni de eso. La siguiente palabra la había pedido Ángel Terrón. Sí, tiene que ver con lo que estaba diciendo ahora Ángel. Claro, esa reducción en Juan 23, pero no en la de fondo, sí tiene que ver, claro, con que ahora mucha gente estamos en casa y estamos consumiendo más electricidad. Pero en lo que queremos aplicar a la hora del transporte y de hacerlo más eficiente y menos contaminante, va a implicar que no vamos a estar tanta gente en casa, pero vamos y se va a reducir el consumo de las viviendas, pero no se va a emitir en las calles. O sea, si conseguimos mantener estas emisiones a nivel de tráfico, vamos a reducir el consumo de casa y las emisiones en total van a bajar. Eso intentando justificar todo lo que estamos hablando del transporte. Y luego os he compartido ahí un link de un artículo que es de la revista Energías Renovables y habla de que la agencia... son datos de Red Eléctrica Española. Se ha reducido, por eso me llamaba un poco la atención porque me parece que estabais hablando de que no se había reducido el consumo en hogares. Aquí habla de que la generación eléctrica ha reducido sus emisiones un 30% respecto a marzo del año pasado. En general, igual, el consumo en los hogares no es menor, pero el consumo en la industria sí. Entonces,
Bueno, yo remito a... Es que ese artículo está muy completo y merece la pena echarle un vistazo. Luego también tenemos a mano una herramienta muy buena que es la de la página de la Red Eléctrica Española, de la que podemos sacar un montón de estadísticas. Pero lo que quería decir es eso, que básicamente si reducimos las emisiones en tráfico, que lo podemos hacer en un 50, un 60, un 70% de una manera muy fácil, yo creo que nos íbamos a quitar la mayor parte de estos problemas que estamos comentando. Muchas gracias, Ángel. La siguiente palabra la tiene pedida Jesús. No te escuchamos, Jesús. ¿Quieres escribirla en el chat? Vale. Esperamos a ver si puedes solucionar tus problemas. Nada. Mira que avisé que no pusiera la cara oscura, ¿eh? Parece Jesús que está en Mordor. Es el menor de los problemas, si ni siquiera lo escuchamos. No te escuchamos nada, Jesús. Jesús, escríbelo en el chat y lo comentamos. O si quieres, Jesús, podemos hacer algo, porque si escribir es muy pesado, puedes mandar un audio al grupo de Telegram y lo reproducimos aquí con mi micro. Si quieres, como prefieras. ¿Alguien más tiene alguna intervención mientras? Vale, aquí está. Creo que es para Ángel Rodríguez. Dice, tengo curiosidad por el O3, ¿qué es? Decídmelo, por favor. Tono. Ah, vale. Sí. Otro atmosférico. ¿Qué ha pasado con él? Para que le diga yo, ¿no? Ah, vale, vale. Sí. No hay un porcentaje importante de disminución porque el ozono troposférico tiene una vinculación también con la incidencia solar, de la radiación solar y demás, y no hay una disminución importante. Ni siquiera lo incluí en los datos que dimos porque no se puede decir, no me acuerdo, pero bajaba a lo mejor un 15%, una cosa así. No es significativo. Y, espera, perdón, porque en las estaciones donde se registra son estaciones de fondo, pero en la estación de Juan 23 no registra ozono, ¿vale? Solo está registrando partículas y NO2. O sea, lo de la estación de Juan 23 es de juzgado de guardia, ¿sabes? Porque es que la obligación que tiene la Junta de Andalucía resulta que la tienen teóricamente estropeada desde hace 6 o 7 años. Esto lo preguntamos cuando Málaga ahora y contestaron, es que está estropeada, la vamos a arreglar. Esto fue en 2017. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna intervención? Yo quiero decir una cosa. Vale. ¿Yo? Sí. Pues espérate, que voy a compartir un mapa para que nos hagamos una idea de lo que estaba diciendo antes. ¿Dónde está? Aquí. Vale, ¿veis el mapa de Málaga? Sí, ¿no? ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Vale, voy a marcar... Bueno, ya está marcado. Este circulito que estoy señalando con el ratón, lo veis, ¿no? En campanilla encima. Esto es la central térmica del ciclo combinado, ¿vale? La central térmica del ciclo combinado se supone que utiliza gas, que tiene una producción mucho menor de partículas y de gases irritantes y contaminantes y demás. Pero resulta que tiene como refuerzo para los momentos de punta, de demanda excesiva, picos de demanda, el gasoil. Con lo cual, al final está quemando petróleo en una buena cantidad de horas del día. Resulta que te das cuenta que el Atabal, si os fijáis, está más o menos por esta zona. ¿Veis dónde está el Atabal, no? Debajo del puerto de la Torre. Y Campanilla está justo debajo, la estación de Campanilla está más o menos aquí donde pone la fuente, por esta zona. Esa es la estación que mide la contaminación de esto. Y en medio tenemos toda esta colina, que es donde está, los Ruices, ¿vale? Donde está el centro de tratamiento de residuos y tal. Entonces, hay una elevación del terreno. Bueno, pues esta elevación del terreno no sirve para nada por lo que se ve, porque resulta que el viento debe de llevar por aquí arriba toda esa contaminación hasta esta zona, hasta el punto de que aquí se registra el doble de cantidad de SO2 que aquí abajo en Campanilla. Cosa que es súper llamativa. Depende de la hora del día, también digo. Es que son unos datos como para echarle cuenta, ¿eh? ¿Qué tenemos? Que hay una zona que está respirando SO2 no por encima de lo que dice la OMS, pero muy cerca,
un montón de horas de cada día, que es una zona enorme de población que abarca incluso hasta la zona de Teatino, seguramente, ¿no? No lo podemos decir porque no hay estación, pero claro, estás viendo los resultados y luego además te vienes para abajo y resulta que cuando encuentras aquí Carranque y Juan 23, toda esta zona ya no registra prácticamente nada desde el confinamiento, que ha bajado de 10 a 1 los microgramos, ¿vale? Mientras que en los otros siguen en los 15. Ese dato quería darlo para que tuviéramos en cuenta la influencia que tiene en Málaga la contaminación de origen industrial, ¿vale? Al igual que si nos vamos a la otra punta de la ciudad y vemos aquí La Araña, la zona de influencia, que es toda la zona este de la ciudad, que está bajo el problema de los disruptores y sobre todo de las dioxinas y los furanos, que son los compuestos más peligrosos que se pueden respirar hoy en día en el aire, ¿no? Mucha tarea tenemos por delante, vaya. Y qué necesaria la tarea. Tengo la suerte de tener una finca colindando con la central de Campanillas. Mira, qué bien. Me como todavía los frutos que me da esa tierra y encima vivo en Teatino, o sea que no me libro. Pero Mar, date cuenta de la curiosidad de que en Campanillas hay la mitad de CO2 que seguramente que en tu casa en Teatino. O sea, que la chimenea, la altura de la chimenea, el régimen de vientos, no sé por qué es la explicación, eso había que investigarlo. Sí. En Campanillas hay 6 microgramos, mientras que en el puerto de la Torre, Atabal y Teatino Norte hay 15. Más de media, ¿no? De promedio. Bueno, entonces mejor que me coma los frutos de la finca colindante con la central. No, tampoco estamos comentando otra fuente muy importante de dióxido nitroso, que es el tema de los cruceros. Queman un combustible muy grueso, de muy mala calidad, y emiten tremendas cantidades no solo de partículas de todos los tamaños, sino también de dióxido de nitrógeno. Sería interesante ver la reducción de emisiones, cuánto tiene que ver que ahora no haya cruceros ahí. Difícil de saber. Eso. Yo creo que después de que pase un poco el tema de la confinación y todo eso, y que se reactive en la industria, va a estar muy interesante analizar todas las estadísticas que podamos recoger. Va a ser muy, muy interesante. Y yo sí me Y luego también, perdón. Otra de las cosas que va a estar interesante es, a partir de entonces, cuáles van a ser los protocolos que se van a utilizar de cara a nuevos brotes, a nuevos contagios de virus, y cuáles son las medidas de mitigación que vamos a tener. Va a ser interesante también ver cuáles son las actividades que se van a considerar indispensables en estas circunstancias. Claro, yo quiero comentar una cosilla. Por ejemplo, yo vivo en Teatinos, no creo que se pueda ver, pero bueno, detrás de ese edificio está el edificio este mastodóntico. Bueno, aquí han crecido pisos como setas, pero está uno de ellos, el edificio mastodóntico este de, no sé si son 16 plantas, ¿no? Yo tengo la terraza cerrada, pero cuando se me ocurre dejarla abierta, mi mesa es tierra. Y eso está en el aire, está suspendido en el aire. Desde que no está habiendo obras, noto que hay menos polvo, pero no del todo, porque siguen estando depositados los materiales y no han hecho ninguna medida para, mientras que no están haciendo la obra, cubrir, por ejemplo, todos los, no sé si tienen algunas cunetas o algo, porque aquí sigue habiendo muchísimo polvo. Entonces, no, es curioso, como una de las zonas más caras de Teatino, o sea, más caras de Málaga, recibe esos niveles de contaminación tan altas. Y por supuesto al alcalde no le interesaría tener ningún aparato de medición de medio ambiente, porque se le rompe el chiringuito. Es que si hay alguien más, ¿no hay nadie? Una cosa, Jesús ha escrito en el chat. Ah, vale. A ver. El O3, algunas contenidos. Lo de los satélites sí que están ahora haciendo
están publicando informes, la página del tiempo.es, por ejemplo, salió el otro día alguno y tal, pero claro, registran nubes genéricas, ¿no? Están a una altura, no se puede saber la altura a la que están. Yo lo que registro y lo que me parece más interesante es la que está a nivel de calle, que es el estudio del ayuntamiento. Mucho más interesante el estudio del ayuntamiento que los datos que saca la Junta. Son los dos interesantes, pero el del ayuntamiento es brutal, porque fueron una cantidad de mediciones tremenda en toda la ciudad a nivel de calle, porque eran personas que portaban el instrumento de medición encima, según iban caminando o circulando en bicicleta. Y estuvieron, no sé si fue un año entero o 9 o 10 meses recogiendo datos, ¿no? Automáticamente. Eso, la maquinita iba registrando todo y luego lo volcaba en una base de datos y sacaron ese mapa que enseñaba antes, ¿no? Ángel, ¿tú nos podrías compartir ese mapa, si poner algún link o alguna cosa, el de los cuadraditos que estaba preguntando Jesús? Sí, eso es muy divertido. Y hay otro mapa que yo hace tiempo lo intenté buscar, una vez lo encontré, pero luego no lo he vuelto a encontrar, que es un mapa muy detallado de los niveles de ruido en cada parte de Málaga. ¿Qué sabes de esos dos? Ese no es oficial, eso no existe. Eso no pues yo lo encontré una vez, voy a ver si lo consigo encontrar, porque estaba muy interesante. Los niveles de ruido, pues sobre todo, además tenía tanto detalle el mapa que yo iba identificando, mira, aquí hay un semáforo, aquí hay otro semáforo. Se veían los niveles de ruido que aparecían en cada uno de los semáforos, que es cuando el coche acelera o el autobús acelera, y ese mapa era buenísimo, y era bueno que lo tuviéramos. Pues sí, ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo podemos encontrar ese mapa de los cuadraditos? Eso iba a explicar. ¿Se está viendo? Lo estoy compartiendo. Sí. ¿Lo veis? Sí. Vale, este es otro. Si os fijáis aquí a la izquierda, aparece una lectura que pone capa teselas. Las teselas son, cada cuadrícula se llama tesela, ¿vale? Y entonces te dice aquí el indicador que tienes que introducir, el gas a mostrar, ¿vale? Te dice la fecha. Eso es interactivo, o sea, es una aplicación que está abierta. Entonces, sí que tengo el enlace a esa aplicación, pero para poder utilizarlo, ojo ahí, no te creas tú que eso el ayuntamiento le va a poner fácil, hay que tener una clave de acceso, la cual tienes que conseguir en una página web del ayuntamiento a la que se llega por un recoveco y un laberinto interno de la leche. Que yo me tiré un buen tiempo, esto fue en la época de Málaga ahora, y me tiré días hasta que di con el... Ah, no, me lo pasó Pitu, me parece recordar. Un informe donde ya sí aparecía el que el ayuntamiento sacó al principio, no tenía, era un PDF que no venía con los HTML, ¿vale? Con lo cual venía el enlace, pero ahora tenías que teclear todo, y era una retahíla enorme de letras. Hasta que dimos con uno que ya sí que estaba interactivo, digamos. Entonces pinché ahí y me salió directamente la contraseña que había que activar. Por eso yo lo que hice fue captura de pantalla, porque en realidad toda la navegación era complicadísima. O sea, al ayuntamiento evidentemente no le interesa esta información, claro. Entonces, ahora lo que quería contar era este mapa que he compartido, son las partículas menores de 1 micra, que son ya peores todavía, están de 10 micras, de 2,5 y de 1. Y este es el mapa de 1 micra, donde se puede ver la calidad del aire, según la leyenda de abajo, calidad mala y muy mala, por el número de la concentración que se encontró en todas esas zonas de la ciudad. Perdonad, ¿todos veis el mapa bien o lo veis con un cuadrículo encima así, que creo que es el chat? Ah, espera, ¿ahora? Ahora. Vale, sí, claro, es que tenía el chat de antes. ¿Ahora se ve mejor? Sí, perfecto. Vale, por eso. Entonces, cuando me decía antes Jesús que la costa se veía verde y tal, la costa lo que hay es muchas menos mediciones, ¿vale? Lógicamente, las personas que iban en bicicleta, que eran sus trayectorias normales de ir al trabajo, a estudiar o lo que sea, no pasan por el muelle Levante, ¿vale? No pasan por el puerto, no pasan por el paseo marítimo. La mayoría de la gente pasaba por... Estos son los trayectos normales, tanto de los carteros, del servicio de correos, como de las personas que iban en bicicleta en sus desplazamientos normales. Por eso en la costa sale verde porque hay muy pocas lecturas y bueno, también es verdad que la influencia de la brisa marina es brutal, claro. Lógicamente toda la franja litoral pues recibe menos. No obstante, fíjate como en la zona este sí que tenemos un montón de... Yo creo que está relacionado directamente con la central, con la cementera, que lo que produce, dado los filtros que tienen instalados en la chimenea, producen muchas micropartículas que no se registran como contaminantes normales. O sea, las PM10 son prácticamente nulas, no salen de esa chimenea.
pero las de una micra, de menos de una micra, que es donde están las dioxinas y los disruptores endocrinos, sí que se registraban y esto seguramente sería, ¿no? ¿Vale? Entonces eso, que el dato es muy complicado. Aquí arriba tenéis una página web, la de Quality Urban Cloud tal, pero si entras ahí te pide una contraseña para poder llegar hasta este punto. Que yo os puedo dar de todas maneras, a quien le interese le puedo dar todo esto también, ¿no? ¿Alguna Sí, palabrilla más? a mí me interesaría, yo no sé si puedes compartir por lo menos básicamente lo que tenemos que hacer para acceder o algo, Sí, lo puedes sí. compartir en el Telegram o algo. Claro, yo lo comparto, sí, sí. Lo que digo es que era para hacer notar cómo las tretas que tiene este ayuntamiento, ¿no? De este gobierno de Málaga. Sí, sí. Es muy chapucero porque al final lo encuentra. Mira, Marina ha dicho lo mismo que yo, lo de la brisa marina. Si es que... Bueno, si nadie más dice otra cosa, yo tengo otras más cosas que decir, ¿eh? Yo quería hacerte una pregunta, Ángel, sobre el dióxido de azufre. Venga. Que has dicho que cambia en función de la hora, que sigue un ciclo diario, rollo, por la mañana siempre está alto y por la tarde baja, o viceversa, o algo así. Sí, sí, totalmente y rotundamente en las zonas de mayor actividad laboral y cotidiana de la ciudad. Por la noche prácticamente no había incidencia. No quiero decir, en la zona de la Tabal, el Vale, dióxido de azufre que estamos viendo que es un poco extraño porque no ha bajado sí. después del confinamiento, también Eso. sigue ese ciclo diario. Por la noche podía estar en 5 o en 6 y a mediodía, entre las 1 y las 3, no me acuerdo bien la hora, ¿no? Pero en las horas centrales del día y por la tarde había esos picos de 15 durante un montón de horas del día. Vale. Bueno, lo que yo iba a decir, ¿vale? Ya ya hemos visto un poco el diagnóstico, pero viendo un poco a futuro, como decía alguien antes, ¿qué hacemos ahora, no? Cuando volvamos y desde ya. Una de las cosas que tendríamos que hacer es tomar por banda una campaña de denuncia de la desastrosa red de medición que hay en Málaga. O sea, que en otras ciudades tienen, si divides el número de población entre el número de estaciones de medición, digo la Junta de Andalucía, ¿eh? Pero vamos, Málaga es la peor de las capitales andaluzas en el número de personas por cada una de las estaciones de medición, por cada cabina. Esa es la primera cosa. Tienen una obligación de medir por una directiva europea y no la están cumpliendo. Entonces yo aquí tenemos la posibilidad incluso de entrarle por la vía legal administrativa. Lo que pasa es que es un currazo. Esto lo vimos también cuando el foro de Málaga ahora y lo dejamos porque era muchísimo lío, ¿eh? Pero sí es verdad que sería muy interesante explorar esa vía porque tenemos dos incumplimientos. Por la directiva europea y la normativa estatal, la Junta no cumple con la medición que deberían hacer. Lo de Juan 23, que solo mide esos dos contaminantes, eso es de juzgado de guardia, lo he dicho antes, pero casi literal. Porque están incumpliendo varias normativas que obligan a tener en una ciudad como Málaga al menos una estación, incluso dos, de tráfico, que estén muy cerca de una vía de tráfico y que midan una serie de indicadores de componentes, ¿no? De compuestos. Y no lo hace. Y no lo hace desde hace 5 o 6 años. Eso es muy fuerte. Y la segunda vía de denuncia legal es que la ordenanza, la normativa andaluza, todas las normativas establecen eso que he explicado antes de cuando se da un determinado índice de calidad del aire, a partir de que se supera de mala calidad, hay que hacer una serie de medidas hacia la población y anunciar por todos los medios que la gente no debería salir a la calle, la gente que tenga enfermedades de tal tipo que se quede en su casa o que cierren las ventanas o lo que sea. Esas recomendaciones no las ha hecho el ayuntamiento jamás, nunca. Porque claro, alarma social, fíjate tú con lo que está cayendo ahora y se preocupaban de la alarma social que podía generar eso. Entonces, el hecho de no cumplir, de que tengamos los datos, ahí están publicados todavía del propio ayuntamiento e incluso de la Junta, donde se demuestra que se han rebasado esos límites sin que se haya dado esa información a la población o se hayan tomado medidas para restringir el tráfico, como hizo Madrid, ¿vale? Eso es un incumplimiento legal. Hay varias leyes, europea, estatal, andaluza e incluso municipal. A lo mejor deberíamos de coger ahí y sentarnos un día para escribir un papelote que Oliver nos eche una mano y meterlo por, no sé si por vía judicial o por dónde, pero vamos, eso es muy fuerte.
Luego hay otro tema también con el tema de los contaminantes, que es que respecto a las zonas de medición, van a hacer falta tener varias estaciones para hacer las mediciones de las zonas donde el tráfico es mayor, porque para cumplir normativa europea seguramente dentro de poco tendremos los planteamientos obligatorios que hacer del tema de las zonas de emisiones cero, las zonas de emisiones reducidas. Todo eso va a ser bastante difícil de medir si no tenemos unas estaciones de medición en condiciones. El tema de las zonas de emisiones cero, el tema de limitar la entrada de vehículos contaminantes a las zonas centrales y de mayor población y todo eso, eso nos viene enseguida. Los problemas que tiene Madrid con el Madrid Central y todo este tema, eso no es porque haya una voluntad mayor, o sí, es porque hay voluntad mayor o menor, pero sobre todo porque hay unas directrices europeas que obligan a tener una calidad de aire determinada, y la reducción del tráfico contaminante es básica para luchar contra eso. Y el tema de las mediciones es que si no sabemos cuánto estamos contaminando antes, cuando tengamos esa reducción de vehículos contaminantes, no vamos a saber si se ha reducido la contaminación o no. Claro. ¿Alguna intervención más? Vale, Jesús ha escrito. Me encanta. ¿Leéis? Claro. Lo leemos porque como se va a grabar, es interesante que esté la pregunta también escuchada, ¿vale? ¿Sabéis que la contaminación lumínica contribuye entre un 3 y 5% a la contaminación atmosférica porque interrumpe ciclos de limpieza nocturna en ausencia de luz? Tiene que ver con las reacciones fotolíticas. Yo no tenía ni idea de eso, Jesús. La próxima charla la tienes que dar tú. Sí, sobre contaminación lumínica y ¿cómo se dice? ¿La de escuchar? ¿No me ha olvidado? Acústica. Acústica, leche. La verdad que... Con lo de acústica, si queréis, os puedo comentar una cosa, que es una de las que estamos reivindicando el colectivo, que es bajar la velocidad genérica de las ciudades, de la ciudad, de Málaga en concreto, a 30 por hora. Uno de los... bueno, prácticamente el 50%, depende de la velocidad sobre todo, pero el 50% del ruido no viene de los motores, sino que viene de la rodadura de los vehículos. Entonces, esa reducción de la velocidad, como disminuye o aumenta al cuadrado de la velocidad, las emisiones acústicas, pues se reducen un montón. Se reduce también con la velocidad la mortalidad de los atropellos. Cuando hay un atropello a 50 por hora, tiene 5 veces más posibilidades de ser mortal que un atropello a 30 por hora. Entonces, una de las reivindicaciones que queremos hacer es esa, el tema de reducir la velocidad genérica. Y también, con respecto a los vehículos, las emisiones sonoras que tiene una bicicleta o una moto o un patinete son infinitamente menores que las que tiene un coche por la superficie de rodadura que tienen, que son apenas unos centímetros frente a bastantes centímetros de 4 ruedas circulando a una velocidad normalmente superior al límite. Entonces, eso se iba a notar un montón. Independientemente de que se electrificara el tráfico o no, la reducción de la velocidad se notaría muchísimo. Pues ya tenemos trabajo aquí apuntado. Pues yo tengo otro más. Yo tengo otro. Si nadie más quiere decir otra cosa, lo primero comentarle a Ángel que oí un tío en patinete que llevaba un audio de estos con un pod, no sé qué, a toda pastilla, y te aseguro que hace más ruido que ningún coche. Bueno, coñas aparte,
Es que quería comentaroslo por saber qué os parece, ¿no? Porque a mí me ha parecido una cosa que puede ser hasta truculenta o morbosa si sacábamos una nota de prensa o algo en plan público sobre esto que voy a decir ahora. Según la OMS tiene un informe que es la red de... ¿Cómo se llama esto? Espérate que lo leo. Las directrices de la OMS sobre calidad del aire, se llama así, es un informe de 2005, ¿vale? En el que incluye una conclusión. Si las partículas en suspensión de inferiores a 10 micras se redujeran de 70 microgramos por metro cúbico en las ciudades donde tengan ese dato a 20 microgramos, daban esas cifras exactas, no sé cómo llegaron ahí, pero llegaron ahí. Se produciría un descenso de un 15% del número de fallecimientos debidos a la contaminación del aire, que ya hemos dicho antes cuáles enfermedades son y todo esto, ¿vale? Entonces, con ese dato, si en Málaga tenemos que el descenso por el confinamiento ha pasado del 34 microgramos a 15 microgramos, eso de media en febrero-marzo, ¿vale? Del paso de febrero a marzo, pues se pudiera hacer una regla de 3 que si de 70 a 20 supone un 15% menos, de 34 a 15 supone X. Y yo diría de sacar esa X, aplicarlo y decir, si no se hubiera encerrado la gente en su casa o si no se hubiera reducido en un 95% el tráfico rodado en la ciudad, contaminante, estaría habiendo este otro porcentaje de muertes. Porque lo dice la OMS, no es una cosa que diga, oye, es que es fuerte, porque es decir, es que podría estar muriendo X personas más. Si tú sacas la cifra de muertos en Málaga y de ahí calculas el 89, me parece que es por ciento, es debido a enfermedades subyacentes, entre ellas, muchas de ellas debidas a la contaminación, incluso metes la variable del 84% de aumento que decía antes Salud, de ciudades donde, ¿sabes? Que podría haber un 84% más de posibilidades de morir en esas ciudades por coronavirus que en otras donde no hay esa contaminación. No sé cómo se hace esto, porque tendría que ser un matemático o una matemática, pero esto habría que sacar ese número. Pienso yo. Tere ha pedido la palabra. Respecto a esto que ha dicho Ángel, hombre, yo creo que quizás la relación no es lineal, rollo, que no con una regla de 3 vamos a conseguir ver la cifra, que imagino que irá por intervalos. Si la concentración es de 70, ¿cuánto es? De 70 a 20, si baja de 70 a 20, bajan las muertes por enfermedades respiratorias relacionadas con esto un 15%. Igual son intervalos, igual es que a partir de 30 a 20 se reduce tanto y de 20 a 0 sí. Ya no se va a reducir más. Llega un punto que simplemente pues ya no afecta a tantas personas. Y supongo que hay variables como densidad de población o cosas de ese tipo, que creo que es como bastante más complejo, que no creo que sea una relación lineal que con una regla de 3 podamos conseguir. Pero vaya que sí que se puede mirar y ver o sea, estos datos de dónde nacen y qué variables tienen en cuenta y extrapolarlo un poco. Pero quizás se complica. Era demasiado fácil, no podía ser. Oh. Cuando los de letras se ponen a echar números, malos. Bueno, pues yo creo que ya podríamos ir cortando. Vamos a intentar mantener... Ah, espérate, Jesús. Que no puede... Que no, tampoco puede escribir. Ah, que no puede... Escribe. Que le demos un momento. Bueno, mientras voy a poner en el chat el enlace, si lo copiáis, para el canal de Verdes Málaga. Bueno, solamente hay 2 personas que son Isabel Sánchez y Antonio, pues si les interesa, pues por ahí es donde vamos más o menos diciendo toda nuestra actividad. Isabel ya está. Ah, vale, pues la puse encantada, es que no la conozco. La puse por la cara. Isabel es una crack de la Alianza Climática y profesora del programa Aldea Muy Chula. Ah, genial, pues. La verdad es que no ha dicho nada. Isa, pon algo. Bueno, no sé. Mira, dice Jesús, ¿dónde? Sí me conoce. Ah, pues lo siento. Ah, quizás del día del Rancho Limón, ¿puede ser, Ángel? No. Ah, sí, claro, que estaba con el niño. Allí estaba. Vale. Sí. Vale, ok. Pues... estaba ella, 2 profesoras de Aldea, estaban allí. Sí, pues nada, encantada de saludarte. Dice Jesús, ¿dónde están los equipos con los que se tomaron los datos de contaminación para el mapa de Málaga? Los equipos con el de... claro, hola, Isabel. Creo que se refiere a los que estabais hablando que llevaba en el estudio de Málaga ahora, ¿no, Jesús?
¿Que lo portaba la gente o los fijos del ayuntamiento? No te No. leemos los labios, escribe en el chat. Que encima que no le vemos porque está oscuro. Eso. ¿Ves cómo será importante? Los que portaba la gente. Sí, eso te lo contesto yo. Los móviles del ayuntamiento, exacto. Te digo, mira, estuvimos detrás, cuando teníamos grupo municipal, que era el tercero del ayuntamiento, y había fuerza para llegar allí y pedir las cosas. Pero resulta que se contrataron a una empresa que era esta Urban Cloud, de la que antes os he puesto el mapa, y en la empresa resulta que tienen los equipos, pero que eso cuesta un dinero, ¿vale? O sea, que había que contratarlo, no se hizo en su momento, podíamos hacerlo, porque eso es súper fácil, es una maquinita, registras los datos, luego lo vuelcas con una tarjeta de memoria en un ordenador y te saca el listado con todo lo que has registrado. Pero costaba un dineral, era importante, no se podía. Mira, un huevo de Pascua nos están enseñando por ahí. ¿Dónde? La hija de Mai nos está enseñando un huevo. Ah. Por eso he quitado un ratito la cámara, porque había un poquito de trasiego por aquí, por esta zona. Normal. Yo tengo a mi niño gritando. Bueno, pues no sé. ¿Alguna parada más? Sí, había puesto por ahí. Los de medir las partículas se llaman opacímetros y se puede mirar. No son tan caros. Los hay de todas las calidades. Lo que pasa es que cuanto más las mediciones, cuanto más oficiales sean, mucho mejor. Y los que están en base a los estándares oficiales y tal, son bastante más caros, pero para tomar medidas aproximadas es como llevar un sonómetro oficial o no, o llevar un termómetro incluso. Se pueden... Sí, pero pasa una cosa. Los opacímetros, como tú dices, solamente miden las partículas, ¿vale? De determinado grosor, pero no te miden los compuestos químicos, que entonces no tenemos nada. Los que llevaban los del ayuntamiento medían desde SO2, NO2, los gases irritantes, todo, el monóxido de carbono. Sí, esos tienen que ser claros, sí. Claro, eso era más caro. Pues, no sé, ¿ya? Ya, ¿no? Las 9 de la noche, gente. Y que tengo a mi niño por aquí gritando ya. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas por acompañarnos y a las personas que han introducido al debate por el esfuerzo. Y nada, la idea es que vamos a seguir haciendo esto mínimo semanalmente y el jueves nos reunimos, que nuestras reuniones también son abiertas, si a alguien le apetece participar, nos reunimos en este mismo formato, por supuesto, que nadie nos denuncie. Y que si queréis participar, pues ahí estaremos decidiendo qué es lo que vamos a seguir haciendo, o sea, primero las conversaciones y también incluso pues nuestras notas de prensa, que intentamos también seguir interviniendo de alguna forma en la sociedad. Pues nada, buenas noches a todas, muchas gracias y que estén bien. Buenas noches. Chao. Ya, buenas noches. Chao. Hasta luego. Adiós.